Bienvenidos al canal El Poder de Afrodita. Cuando una mujer me dice en consulta que ama a su pareja pero ya no se siente deseada, especialmente después de los 40, casi siempre baja la voz, como si estuviera confesando algo prohibido. Y yo siempre le respondo lo mismo, con mucha calma. No te está pasando nada raro, no estás rota y no es que tu deseo haya desaparecido por arte de magia. Lo que ocurre es que nadie te explicó cómo cambia la dinámica del deseo cuando el cuerpo madura, la relación se estabiliza y la vida deja de girar alrededor de la seducción constante. En este espacio, quiero hablarte como lo haría en un talk show, mirándote a los ojos, sin dramatismos y sin frases vacías, porque hay una verdad incómoda que muchas mujeres cargan en silencio. Aman profundamente, sostienen la relación, cuidan, acompañan, están presentes, pero por dentro sienten una especie de vacío, una sensación de invisibilidad íntima que no se atreve a decir en voz alta. Hoy no vengo a culparte ni a señalarte, tampoco a decirte que todo está en tu cabeza. Lo que quiero es abrir una conversación honesta sobre por qué el deseo se apaga sin que el amor desaparezca, por qué después de los 40 muchas mujeres dejan de sentirse elegidas y qué malentendidos emocionales están operando sin que nadie los nombre. Porque cuando entiendes esto, algo se afloja por dentro y empieza a aparecer una esperanza mucho más realista y adulta. Para entender por qué esta sensación aparece con tanta fuerza después de los 40, hay que mirar el contexto completo y no solo la cama. En relaciones largas, el deseo no muere de golpe. Se va diluyendo lentamente en medio de dinámicas que parecen normales, pero que cambian profundamente la forma en que una mujer se percibe a sí misma. Muchas pasan años funcionando desde el rol de compañera eficiente, de mujer que resuelve, que sostiene la rutina, que cuida el vínculo, y sin darse cuenta dejan de habitar el lugar desde donde el deseo nace. Aquí aparece una confusión muy común. Creer que amar bien es igual a estar siempre disponible, comprensiva y estable. Eso fortalece la relación, sí, pero no necesariamente alimenta la atracción. El deseo necesita algo más que armonía. Necesita presencia, energía viva, una identidad que no se disuelva solo en el nosotros. Y cuando una mujer empieza a sentirse solo funcional, aunque sea amada, su cuerpo registra esa pérdida de protagonismo íntimo. Además, a esta etapa de la vida se suman cambios hormonales, cansancio acumulado, historias previas y una autoexigencia silenciosa que muchas cargan sin decirlo. Todo eso va apagando la sensación de ser mirada con hambre, no porque ya no seas deseable, sino porque la dinámica dejó de invitar a ese tipo de mirada. Entender esto no duele, alivia, porque deja de ser un problema personal y empieza a verse como un fenómeno relacional. Ahora viene una de las verdades más difíciles de aceptar, y la digo con muchísimo respeto porque sé que toca fibras sensibles. Muchas mujeres, sin notarlo, empiezan a buscar sentirse deseadas desde el lugar equivocado, desde el esfuerzo constante. Se esfuerzan por agradar, por no generar conflicto, por mantener la paz, por ser fáciles de amar. Y aunque eso construye estabilidad, también va apagando algo esencial, que es la sensación de elección genuina. El deseo no responde bien a la autoanulación, responde a la presencia. Cuando una mujer deja de mostrarse como un ser completo, con límites, con ritmo propio, con momentos de misterio y autonomía emocional, la relación entra en un terreno seguro pero predecible, y en ese terreno muchas veces el amor se queda, pero la atracción se adormece. No porque él no te quiera, sino porque la dinámica dejó de invitar al deseo como experiencia viva. Esto genera una confusión interna muy dolorosa. Si me ama, ¿por qué no me desea como antes? Y la respuesta no está en tu edad ni en tu cuerpo, sino en cómo se reorganizó el vínculo con los años. Cuando entiendes este error, algo se reordena por dentro y deja de doler tanto. Si te reconociste en esto, en el primer comentario te dejé una guía llamada El Poder de Afrodita. Es muy práctica y te muestra cómo reconectar sin presión ni humillación.
El segundo error aparece de forma mucho más silenciosa y cotidiana, y por eso es tan difícil de detectar. Tiene que ver con cómo muchas mujeres empiezan a interpretar la falta de deseo como una evaluación constante de su valor personal. Cada gesto neutro, cada noche sin iniciativa, cada rutina repetida se traduce internamente como «ya no le gusto», «ya no me ve», «ya no me desea». Y ese diálogo interno, aunque no se diga en voz alta, empieza a filtrarse en la energía con la que te mueves dentro de la relación. La señal cotidiana de este error no es una gran discusión ni una crisis explícita, es algo mucho más sutil. Empiezas a dudar antes de acercarte, a medir si molestas, a pensar 2 veces antes de proponer intimidad, a esconder el deseo propio por miedo al rechazo. Sin darte cuenta, vas entrando en una postura defensiva, esperando ser elegida en lugar de habitarte como una mujer deseante. Y esa espera silenciosa pesa más de lo que parece. Desde fuera, todo puede verse normal, incluso estable. Pero por dentro se instala una tensión que enfría el vínculo, porque el deseo necesita espontaneidad, no autoobservación constante. Cuando una mujer empieza a vigilarse a sí misma para no incomodar, su cuerpo se contrae y la dinámica pierde vitalidad. Entender esta señal es clave, porque no habla de falta de amor, habla de una desconexión emocional que se puede revertir. El tercer error es quizá el más invisible de todos, porque se disfraza de madurez emocional. Muchas mujeres, con los años, aprenden a no exigir, a no incomodar, a no parecer necesitadas. Se convencen de que desear menos, pedir menos y esperar menos es una forma de amar mejor, y sin darse cuenta, empiezan a apagar su propio fuego para sostener la armonía del vínculo. Desde la mirada masculina, esto suele vivirse de una forma muy distinta a la que imaginas. Él no lo interpreta como nobleza o comprensión infinita, sino como una retirada silenciosa de tu energía vital. No siente que ya no lo desees, siente que algo de ti se volvió inaccesible, plana, desconectada. Y cuando esa energía baja, el cuerpo de él también responde con menos iniciativa, no por falta de amor, sino porque el intercambio dejó de sentirse vivo. Aquí aparece una paradoja dolorosa. Cuanto más te contienes para no perderlo, más se enfría la dinámica. El deseo necesita circulación emocional, miradas, gestos, pequeñas invitaciones que no nacen del reclamo, sino de una presencia segura. Cuando eso se apaga, él no siempre sabe explicarlo, solo siente que la relación se volvió correcta, pero no magnética. Entender cómo él vive este enfriamiento cambia todo, porque deja de ser una lucha interna y se transforma en una oportunidad de reajuste real. Aquí es donde suele ocurrir una pequeña pero importante virada emocional. Cuando una mujer entiende que no dejó de ser deseada por su edad ni por su cuerpo, sino por una dinámica que se fue enfriando con el tiempo, aparece algo nuevo, alivio. Y ese alivio no es resignación, es claridad. Porque si el problema no eres tú, entonces tampoco necesitas transformarte en otra persona para recuperar la conexión. La esperanza realista empieza cuando dejas de luchar contra ti misma y empiezas a mirar la relación con otros ojos, no desde la nostalgia de lo que fue, ni desde la comparación con versiones pasadas de ti, sino desde una madurez que entiende que el deseo en relaciones largas necesita ser nutrido de otra forma. No con esfuerzo, no con presión, no con dramatismo, sino con pequeños reajustes internos que cambian la energía completa del vínculo. Muchas mujeres creen que ya es tarde para esto, que después de cierta edad solo queda aceptar una vida íntima correcta pero apagada. Y eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que el deseo adulto no se reactiva desde la urgencia ni desde la demanda, sino desde una presencia femenina más consciente, más encarnada y menos pendiente de validación externa. Cuando esa presencia vuelve, el cuerpo responde. La mirada cambia y la dinámica empieza a moverse, sin necesidad de grandes conversaciones ni confrontaciones. Cuando hablo de un plan práctico en esta etapa, no me refiero a técnicas ni a actuaciones forzadas, sino a movimientos internos muy concretos que cambian la forma en que te posicionas en la relación.
El primero es recuperar espacios donde no estás disponible emocionalmente todo el tiempo, no como castigo ni estrategia, sino como una forma sana de volver a habitarte. Cuando una mujer tiene momentos propios, intereses vivos y una energía que no gira únicamente alrededor del vínculo, algo se reordena de manera natural. El segundo ajuste es permitir que el deseo vuelva a circular sin pedir permiso interno. Esto significa dejar de reprimir miradas, gestos, contacto y cercanía por miedo a incomodar. No se trata de provocar ni de insistir, sino de expresar tu energía deseante con naturalidad, sin evaluar constantemente la respuesta. El cuerpo percibe cuando una mujer se mueve desde el deseo propio y no desde la espera ansiosa. Y el tercero es soltar la necesidad de interpretar cada reacción. El deseo no responde bien al análisis permanente. Cuando dejas de medir si funcionó, si él respondió, si fue suficiente, el intercambio se vuelve más ligero. Estos tres movimientos, vividos con calma y constancia, suelen generar un cambio silencioso, pero profundo en la dinámica, porque transforman la energía desde la que te vinculas. Quiero cerrar este espacio volviendo al lugar emocional desde el que empezamos. Amar y no sentirse deseada después de los 40 no es un fracaso personal, es una experiencia más común de lo que se admite. Y justamente, por eso duele tanto en silencio. Lo importante no es forzarte a recuperar una versión pasada de ti, sino permitirte encarnar una versión más presente, más conectada con tu cuerpo y menos negociada desde el miedo a perder. Cuando una mujer deja de preguntarse constantemente si aún es deseable y empieza a habitar su deseo con tranquilidad, algo muy poderoso ocurre. La relación deja de sentirse como un examen permanente y vuelve a ser un espacio de encuentro. No porque todo se solucione de inmediato, sino porque la energía cambia. Y la energía, en vínculos largos, lo cambia todo. Este camino no exige perfección ni valentía extrema, exige honestidad interna y pequeños gestos sostenidos en el tiempo. Si este contenido resonó contigo, quédate por aquí. Este es un espacio donde hablamos de deseo adulto, de vínculos reales y de la sexualidad femenina sin máscaras ni exigencias irreales. Suscribirte es una forma simple de seguir esta conversación con profundidad y calma, a tu ritmo, sin presión. Gracias por estar, por escucharte y por no resignarte a vivir desconectada de una parte tan esencial de ti.